Queridos hermanos, muy buenas noches. Yo soy el pastor Javier Colín de la Iglesia Cristiana Roca de Vida. Es un gran gusto poder estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el pasaje que es Marcos capítulo 2 de los versículos 13 al 20. Así es que, sin más preámbulo, leamos lo que dice la palabra. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa de la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y lo de los fariseos ayunaban, y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con él el esposo? Entre tanto que él tiene consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. En este pasaje, mis queridos hermanos, de Marcos capítulo 2, versículos 13 al 20, encontramos que tiene sus paralelos, es decir, pasajes similares en Mateo capítulo 9, de los versículos 9 al 15, y en Lucas 5, 27 al 35. El tema principal de ese pasaje es el poder de la palabra del siervo, y tiene dos puntos principales. El primer punto principal es la enseñanza que el siervo hacía, y esa era una de las tareas principales que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Está en el versículo 13. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. En este versículo vemos que el Señor Jesucristo está desarrollando una de sus tareas más importantes en su camino a la cruz, que era la enseñanza. La palabra que se traduce como enseñanza es didasco, que quiere, de donde nosotros en español tenemos la palabra didáctica, es decir, hacer las cosas de tal manera que sea fácil de entender por las personas. Y este era el tipo de enseñanza que hacía el Señor Jesucristo, de una manera didáctica. Recordemos que la forma de enseñar del Señor Jesucristo y la de los fariseos y escribas era muy, pero muy diferente. En primer lugar, porque los escribas y fariseos se concretaban únicamente a repetir lo que ellos ya habían aprendido de sus maestros que los habían precedido. Además, su vida no era nada moral y tampoco era una vida que respaldara su enseñanza. A diferencia de ellos, el Señor Jesucristo sí tenía una vida totalmente moral que respaldaba su enseñanza, y también él enseñaba de una forma diferente. Recordamos que él utilizaba parábolas, metáforas, figuras de lenguaje, hacía comparaciones, muchas cosas que en aquel tiempo eran muy, pero muy desconocidas para la gente que lo escuchaba. En cuanto al lugar en donde dice que el Señor Jesucristo una vez más predicaba, dice ahí el mar de Galilea. Lo más seguro es que este mar de Galilea no sea otra cosa más que el lago de Galilea, que así se le llamaba a este lago mar. ¿Por qué? Porque sus dimensiones eran bastante grandes y la gente de aquel tiempo lo comparaba con el mar. El segundo punto de este mensaje lo encontramos de los versículos 14 al 20, y es el poder de la palabra del siervo. En estos versículos encontramos nosotros tres instancias en las cuales podemos ver cómo el poder de la palabra que tenía el Señor Jesucristo era impresionante. Fíjense bien, en el versículo 14 encontramos la primera ocasión en que él utiliza el poder de su palabra, en el llamamiento de este hombre llamado Leví. Con una sola palabra, el Señor Jesucristo bastó para que este hombre Leví dejara todo y le siguiera. La palabra que utilizó el Señor Jesucristo fue una sola, solamente le dijo: sígueme. Y de manera inmediata la respuesta de Leví fue levantarse, dejar todo lo que él estaba haciendo y seguir al Señor Jesucristo. Leví tenía como oficio el ser cobrador de impuestos. Más tarde este hombre Leví fue conocido como Mateo, el autor del primer evangelio. Mateo era de nacionalidad judía, pero tenía uno de los trabajos más despreciados de aquella época, que era cobrar los impuestos.
Era un trabajo despreciable porque tenía que cobrar los impuestos a sus, ahora sí que sus paisanos, a la gente de Israel, y tenía que entregarlos al Imperio Romano, recibiendo a cambio de esta tarea pues una comisión. Los publicanos y los cobradores de impuestos no eran precisamente personas muy honradas que digamos, ya que aprovechaban su cargo para cobrar impuestos a la gente que ignoraba y quedarse con esa parte que habían cobrado de más. Además, más la comisión que recibían de parte del Imperio Romano por su trabajo, daba por resultado un ingreso bastante jugoso, bastante grande. El pueblo en general menospreciaba a los cobradores de impuestos y los tenía como traidores a la patria, y eran tenidos como uno de los trabajos más bajos en la escala social del pueblo judío, algo así como el mismo nivel que tenían las rameras o las prostitutas de aquel tiempo. Lo sobresaliente de este hombre Leví fue su obediencia, una obediencia inmediata e incondicional sin considerar el costo de esa decisión. Imagínense lo que significó para él dejar su forma de ganar mucho dinero por seguir al Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, él lo hizo. Nosotros, ¿qué aplicación encontramos en este primer ejemplo del Señor Jesucristo en cómo utilizaba el poder de su palabra? Tú y yo obedecemos cuando Dios nos manda algo de manera inmediata. Es algo que tenemos que pensar. La segunda forma en la cual el Señor Jesucristo hace gala del poder que tiene su palabra es en la respuesta que le da a los escribas y fariseos. Ahí en los versículos 16 y 17 encontramos que estos hombres estaban ahí, los escribas y los fariseos estaban presenciando el banquete, la fiesta que había hecho Leví, o mejor conocido como Mateo para nosotros, y ellos estaban ahí presenciando, y era obvio que ellos vieron que el Señor Jesucristo estaba ahí, ¿verdad?, comiendo y tomando con los compañeros de Leví. Y evidentemente pues sus compañeros eran otros publicanos, otros cobradores de impuestos al igual que él. Y déjenme decirles que no solamente Leví siguió al Señor Jesucristo, lo mismo otros publicanos lo hicieron. Ahora, los escribas y fariseos no fueron directamente con el Señor Jesucristo a cuestionarle, sino ellos se acercaron a los discípulos y les dijeron lo que está registrado en el versículo 16 en la parte B. Le dijeron a los discípulos del Señor Jesús: ¿qué es esto? Que Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, come y bebe con publicanos y pecadores. Los escribas y fariseos ni siquiera tuvieron el valor para ir directamente y preguntarle al Señor Jesucristo, sino que fueron con sus discípulos. Pero eso tenían un objetivo. Y ese objetivo de estos escribas y fariseos era minar la confianza de los discípulos en el Señor Jesús y minar también la reputación que el Señor Jesucristo ya se había ganado. Recuerden que para estos tiempos el Señor Jesucristo ya había hecho varios milagros, ya había predicado en varias regiones. Todo esto ya lo sabemos. Ya el nombre de Dios había sido glorificado por otros actos que había hecho el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo oyó lo que los escribas y los fariseos les dijeron a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dio una respuesta maravillosa. Ahí en el versículo 17, en la parte B, el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los escribas pensaban que ellos eran sanos y que ellos también eran justos delante de Dios, que no tenían necesidad de ser curados ni de ser perdonados por el Señor Jesucristo ni por nadie. A diferencia de ellos, los publicanos y pecadores sí se consideraban gente enferma y también pecadores. El tener esa actividad simplemente de estar haciendo un trabajo para el Imperio Romano que tenía subyugado al pueblo de Israel, simplemente ellos no se sentían mal con ese trabajo, pero era la forma en la cual ellos obtenían sus ganancias, su dinero. Aplicación. Así como el Señor Jesucristo socializaba con publicanos y pecadores, nosotros también debemos hacerlo. También tenemos que compartir tiempo, ¿verdad?, con las personas que posiblemente no tengan la mejor reputación que uno quisiera desear,
pero es necesario relacionarnos con ellos, socializar para predicarles el Evangelio y mostrarles que solamente el Señor Jesucristo les puede perdonar sus pecados y solamente Él les puede dar la vida eterna. Al relacionarnos con este tipo de personas, no debemos hacer nada que lastime nuestro testimonio personal. Un ejemplo, si un día usted tiene la oportunidad de ir a predicar a un grupo de alcohólicos anónimos, evidentemente, ¿verdad? Pues no se va a poner usted ahí a tomar, o evidentemente tampoco va a decir las groserías que suelen decir estas personas ahí. No, usted tiene que ir, predicar el Evangelio, pero tiene que cuidar de que todo lo que usted haga y diga no lastime su testimonio personal. Eso es algo pero muy importante. La tercera respuesta que el Señor Jesucristo da en este pasaje y con la cual se muestra el poder de su palabra es precisamente lo que Él les contesta a los discípulos de Juan y de los fariseos. Ahí en los versículos 18 al 20 encontramos que los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de los fariseos que practicaban el ayuno de una manera religiosa, estos al darse cuenta que los discípulos del Señor Jesucristo tampoco, ¿verdad?, guardaban el ayuno, y posiblemente motivados por un sentimiento de envidia hacia ellos, se acercaron a Jesús. Fíjense, a diferencia de los escribas y fariseos, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, ellos sí fueron directamente con el Señor Jesucristo y le preguntaron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan? En otras palabras, nosotros, ¿verdad? Nosotros sí ayunamos y tus discípulos no ayunan. Esa pregunta se le hicieron en el versículo 18, en la parte C. La respuesta del Señor Jesucristo fue maravillosa. ¿Por qué? Porque en la respuesta Él compara a sus discípulos con los compañeros de un novio. Y obviamente les refirió una parábola completa, ¿verdad? Donde les dijo que mientras el novio estuviera con sus amigos en ese tiempo del banquete, de la fiesta, pues no hay necesidad de ayunar, puesto que está preparado la comida, el banquete. Y obviamente es un tiempo de alegría. Cuando ya no esté el novio con ellos, cuando se haya ido de viaje o cuando haya muerto, ellos ya iban a tener el tiempo y la ocasión suficiente para ayunar. Pero mientras estuviera el novio en ese tiempo de fiesta, pues no era necesario que ellos ayunaran. En estas tres ocasiones vemos el poder de la palabra del Señor Jesucristo, una palabra fuerte, clara, poderosa y con una respuesta maravillosa como nunca antes habían escuchado las personas de aquel lugar, porque el Señor Jesucristo, dice en otra porción de la Biblia, enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Ahora, vámonos a nuestras preguntas de repaso. ¿Quién es el autor humano de este pasaje? Evidentemente ya lo sabemos, es Marcos o Juan Marcos, como también se le conoce. ¿Qué propósito tuvo el autor humano, o sea, Marcos o Juan Marcos, para escribir estos pasajes? Hacernos de nuestro conocimiento que el siervo de Dios tenía poder en su palabra y en su enseñanza. ¿Quiénes son los destinatarios originales de este pasaje? Los israelitas en general y los israelitas que estaban influenciados por la corriente romana que dominaba la vida política, social, económica y cultural de aquellos días. ¿Qué personajes encuentra usted en este pasaje? Evidentemente al Señor Jesucristo, al siervo de Dios, a Leví o Mateo, a los escribas y fariseos, los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan y los discípulos también del Señor Jesucristo. ¿Qué interpreta usted de este pasaje? Que el Señor Jesucristo tenía un poder impresionante en su palabra y en su enseñanza. La forma en la cual Él hablaba y enseñaba no tiene ninguna comparación con absolutamente ninguna otra persona a lo largo de toda la historia de esta humanidad. ¿Estos pasajes tienen aplicación para nuestros días? Sí, sí la tienen. Y les voy a mencionar dos aplicaciones que yo encontré y yo quiero que ustedes en casa piensen qué otras aplicaciones. Hay más, yo no las quise poner para que precisamente ustedes también hagan ese trabajo, ese esfuerzo de estar pensando qué otras aplicaciones tienen. Yo encontré la siguiente, bueno, encontré más, pero aquí les voy a anunciar dos. Primero, al igual que Leví o Mateo, hay que obedecer a Dios en cualquiera de los mandamientos que Él nos haga sin importar los costos que obedecer este mandamiento puedan implicar. Segundo, hay que socializar con personas no creyentes sin importar sus actividades para evangelizarlas, pero cuidando nuestro testimonio personal. ¿Cuál es el versículo clave de este pasaje?
es Marcos capítulo 2, versículo 17, que dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ok? Mis queridos hermanos, esto es todo el estudio en esta ocasión. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente estudio de esta serie de Marcos, en donde el Señor Jesucristo es presentado como el siervo de Dios. Muchas bendiciones, que Dios les guarde.